Muchísima gente lo conoce como Freddy, se llama Alfredo Ramírez. Es el director del Departamento de Policía del condado Miami-Dade y está en un estado gravísimo, internado en un hospital después de haberse disparado un balazo en la cabeza. Una bala que aparentemente, por lo que sabemos hasta ahora, tuvo el orificio de salida por uno de sus ojos, que estaría confirmado, habría perdido, no habría forma de recuperarlo, está en condición estable. Y de lo que sabemos hasta el momento, se habla de algo que tristemente ocurre en muchas circunstancias en que la violencia dice presente en una discusión familiar. El jefe Ramírez estaba con su esposa Jody en una convención de jefes de policía en Tampa. Tuvieron una discusión muy agria en una zona común del hotel. Dicen testigos que lo vieron acorralar contra una pared e incluso ponerle las manos alrededor del cuello de una forma brusca a su esposa. Y que en algún momento, aparentemente, hay varios testimonios que en algunos casos, si no se contradicen, por lo menos no se complementan, se habría puesto el caño de una pistola en la boca. Se llamó a la policía. Cuando la policía llegó ya estaban en su habitación en el piso 12 de este hotel de la cadena Marriott. La policía fue hasta ahí, la esposa dijo que no sentía que hubiera una situación de peligro para ella. Negaron que en algún momento se hubiera dado esa situación de ponerse la pistola en la boca. Horas más tarde decidieron volver a Miami. Y en el regreso a Miami, él detuvo su carro, todavía más cerca de Tampa que de Miami, y se disparó ese balazo que ha puesto su vida en riesgo. Y si salva la vida, sin duda podría quedar discapacitado de una forma u otra. Hasta ahora no ha habido comunicados expresando detalles sobre el estado de salud, sino tampoco sobre la magnitud de la herida que sufrió, pero por ahora miles de policías y de sus familias han hecho llegar su apoyo a la familia. Y al mismo tiempo la alcaldesa del condado de Miami-Dade también hizo público un breve comunicado en el que dice: nuestros corazones están con el jefe de seguridad pública Freddy Ramírez y su familia durante este momento difícil. Lo único que importa en este momento es su bienestar y seguimos orando por su pronta recuperación. Dice parte de ese comunicado de la alcaldesa de Miami-Dade, la señora Danielle Levine Cava. Ese es el panorama de algo que ha dejado atónita a la comunidad del sur de Florida. Ramírez es un hombre que fue escalando posiciones con méritos que lo llevaron a recibir múltiples elogios y premios en una carrera que lo vio ir, como les decía, en base a sus calificaciones, a sus méritos, llegar al punto más alto del Departamento de Policía de Miami-Dade. Lo mejor para él y para su familia. Vámonos a lo que está ocurriendo en la frontera de Estados Unidos y México, en particular en este caso en el estado de Texas. El gobernador de Texas dijo que no retirarán estas alambradas de púas ni estas boyas que se ve aquí cuando días atrás eran colocadas en distintos puntos del Río Grande para hacer más difícil que pudieran cruzar los inmigrantes que entran clandestinamente a Estados Unidos. El problema es que ya ha habido varios lesionados. Incluso por ahí han circulado algunas imágenes de personas que quedan enganchadas en las alambradas de púas y reciben heridas de diversa consideración. El gobierno federal, a través del Departamento de Justicia, le exigió al gobernador de Texas que retirara todos estos mecanismos. La política de migración corresponde al gobierno federal en la tradición jurídica de este país. Y lo que respondió hasta ahora el gobernador es que no cambiará su plan y que en todo caso
See you in court, Mr. President. Lo veo en la corte, señor presidente, de alguna forma desafiando el hecho de que puedan demandarlo por el tema. Y ahora España, ahora a una España en que las cosas están más o menos así. El Partido Popular gana las elecciones, pero no podrá gobernar. El PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, obtiene la mayoría de los votos con un total de 136 escaños en las elecciones generales de España. Pero el bloque conservador se queda a las puertas de obtener los 176 escaños necesarios para poder formar un gobierno de coalición con el partido de extrema derecha Vox. En comparación con las elecciones de 2019, los resultados finales han favorecido al PP y al PSOE, quienes han obtenido 47 y 2 escaños más en el Parlamento respectivamente. Feijóo asegura que ahora su objetivo es gobernar España. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. El bloque progresista, encabezado por el Partido Socialista, liderado por el actual presidente Pedro Sánchez, tampoco ha conseguido los votos suficientes que le permitirían formar un gobierno de coalición con el partido Sumar de Yolanda Díaz y las formaciones independentistas. Gracias a toda España, porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. La campaña, los pactos del PP con Vox y una última semana de vértigo que claramente ha movilizado el voto progresista mucho más de lo previsto, han cambiado totalmente el escenario que pronosticaban la gran mayoría de sondeos, un gobierno de coalición entre el PP y Vox. Aún así, el partido independentista catalán Junts ha dejado claro que no dará la presidencia a Sánchez a cambio de nada. Una situación muy complicada y en la práctica se explica porque el Partido Popular obtuvo más escaños que el Partido Socialista, pero no logra la mitad más uno, que serían lo necesario para la mayoría absoluta, aún aliándose con el Partido Vox. El Partido Socialista, aunque estaría más cerca de acuerdo a ciertas posibilidades de alianzas, en este momento tampoco parece claro que logre llegar a lo necesario. Hace un rato tuve la oportunidad de conversar para profundizar en este tema con nuestro colega Luis Martínez. Luis, muchas gracias por acompañarme. Cuéntame cómo está el ambiente. Parece que otra vez se avecina la batalla de quién arma gobierno y quién sabe cuánto dure, ¿no? Sí, es un fenómeno que, bueno, que ya más o menos como desde el 2015, el 2016, ha vivido España. Digamos, no de una manera tan extrema como en Italia, en donde los gobiernos duran año y medio. Aquí más o menos terminan su proceso, su periodo, pero sí, cada vez tienen que hacer como dicen aquí, un juego de puzzles o de unos rompecabezas muy extraños para lograr formar gobierno, ya que efectivamente los dos principales gobiernos, partidos, el PP y el PSOE, pues desde el 2015 no han logrado las mayorías absolutas que necesitaban para gobernar solos. Entonces, claro, cada vez necesitan ayuda de estos pequeños partidos, donde hacen algunas negociaciones que pueden ser discutibles, pero bueno, digamos que... El mundo de la política. Sí, exactamente. Y Luis, una de las cosas interesantes con España, algunos hablan, ay, cómo no se pueden poner de acuerdo para que haya una mayoría, etcétera, etcétera, y al contrario, muchos dicen, es el mejor ejemplo de la democracia, que no se consolide un partido y se mantenga en el poder durante muchísimos años, que tenga que formar alianzas. ¿Qué piensas de eso y qué oyes de eso? Exactamente, yo tengo aquí viviendo en Madrid 8 años, y por supuesto, yo vengo de Venezuela, en donde efectivamente el régimen era presidencialista y el ganador se lo llevaba todo. Y bueno, ya sabemos lo que pasa en Venezuela. Sí. Los regímenes parlamentarios europeos, digamos, tienen digamos,
esa ventaja, que también puede ser una desventaja a lo largo del tiempo, porque esto es lo que se está viendo ahora, digamos, las desventajas de estas negociaciones. Pero digamos que en el fondo termina siendo lo mejor, porque no hay contrapesos, ¿no? Efectivamente, el PP fue el ganador de estas elecciones, pero solo obtuvo el 33% de los votos. Imagínate tú en un régimen presidencial en donde puedes ganar con el 33% de los votos y ya, y ganas todo y haces lo que te da la gana, ¿no? Cuando vemos los números también, para ponerlo en términos de porcentajes, 2/3, digamos, de la población española por el lado de lo moderado, ya sea hacia la derecha, en este caso con una mayoría relativa, ya sea para la izquierda con el Partido Socialista, y de verdad en los extremos no llega a 30% si se suma la derecha y la izquierda. Sí, digamos, ellos, tanto en este caso Vox como Podemos, digamos, lograron su pico en el 19. Ahí fue cuando llegaron a su techo. A partir de aquí, bueno, básicamente Podemos desapareció, se tuvo que integrar a esta nueva coalición de izquierda llamada Sumar para seguir medio existiendo, pero está ya dentro de una mezcla de agrupaciones en donde ni siquiera es la mayoría. Y en el caso de Vox, efectivamente ellos empezaron en el 2016 con 24 escaños, luego en el 19 lograron 52, que fue su máximo pico, y ahora van por 33, ¿no? Y digamos que hay que reconocer que es gente que ha mantenido el curso, no se han adaptado a las circunstancias, ellos creen a pie juntillas lo que proponen, y bueno, digamos que en el fondo, y eso es lo que se está viendo, de hecho, como tú dices, tanto el PP como el PSOE, entre los dos ya tienen el 60% de los votos, cosa que hace 2 o 3 elecciones no tenían, no llegaban a eso. Abuelo de pájaro, ¿qué anda bien, qué anda mal en España? Bueno, digamos que hay un problema estructural con el empleo, digamos, o el desempleo. Digamos, hay un problema estructural que al final nadie sabe por qué, pero los niveles de desempleo en general son altos. Ya se ha acostumbrado a que, bueno, digamos, el nivel de desempleo no baja del 10%, que es un número exagerado en cualquier parte del mundo, pero que aquí ya se ha normalizado. Digamos que incluso ahorita se ha logrado llegar a los niveles de desempleo prepandemia, que igual eran altos. Y bueno, la inflación producto de la guerra y de la pandemia, digamos que sigue afectando al país. Y en general, pues digamos, al final, lo bueno que hay es que dentro de todo esto es una economía bastante estable, ¿no? Digamos, a pesar de la inflación y del desempleo, es una economía bastante estable. Cuando vemos lo que se avecina, ¿qué es lo más realista en términos de la formación de alianzas? Bueno, en general, yo que me la paso leyendo todas estas cosas, todos estos analistas y eso, pues, digamos que mi opinión personal es que es bastante probable que haya otras elecciones, que se convoquen a otras elecciones, que en este caso creo que van a ser en diciembre. El Partido Socialista está muy confiado que puede volver a negociar con los partidos nacionalistas. Y en el caso de Juntos, de Junts, el partido catalán que tiene a Carles Puigdemont huido de la justicia, perseguido ya por la justicia, él ha planteado que ellos se pueden abstener. Si se abstienen, pues ya no necesariamente el Partido Socialista necesita la mayoría absoluta, que en este caso son 176 escaños,
con la abstención de ellos ya pueden lograr formar gobierno con menos escaños, pero a cambio, digamos, de un referéndum independentista y vinculante. Difícil. Es muy difícil que lo acepte, por supuesto, el Partido Socialista. Pero en todo caso, además, creo que incluso puede ser una jugada muy arriesgada para también el independentismo catalán, que, como los extremistas de izquierda y derecha en España, también están de capa caída. De hecho, efectivamente, el Partido Socialista está ganando muchos votos en Cataluña. De hecho, retomaron la alcaldía de Barcelona. Y digamos que en general, además, todos los partidos independentistas catalanes específicamente perdieron escaños. Caballero, un placer. Muchísimas gracias por ayudarnos a entender este mapa político que tiene tantos puntos, en algunos casos es nebuloso. Y que puede cambiar de un momento a otro, porque incluso las encuestas daban la formación del PP y de Vox como formación de gobierno con mucha facilidad, y no logró. Y ni siquiera el PSOE pudo remontar para hacerlo tampoco. Es decir, ninguno de los dos grandes bloques puede formar gobierno, nada. Ni con sus aliados más pequeños. Tienen que hacer un juego, digamos, de negociaciones demasiado complicadas que yo no creo que se vaya a lograr. En todo caso, digamos, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, digamos, tiene una ligera ventaja, digamos, porque ya ha hecho esas negociaciones. Pero yo la veo también difícil. Seguimos en contacto, abrazo a la distancia. Venga, igual, hasta luego. Nuestro colega Luis Martínez desde la capital española. Al regresar, Rusia bombardea graneros y una catedral en Ucrania. Ucrania ataca Moscú.